Bien, entonces ya vimos cómo efectivamente estamos propagando el objeto mi objeto 2 dentro de P3, pero pues nosotros tratamos de consultar P3.x, pero el objeto en sí mismo, mi objeto, es un objeto vacío. Fíjate, no tiene own properties, no tiene propiedades propias. Tiene x igual a 2, tiene una propiedad x igual a 2, pero es una propiedad heredada. Fíjate, si imprimimos el objeto, mi objeto, a lo mejor cuando no sé si no te hayas fijado, que deberías, si eres observador, cada vez que imprimimos un objeto por consola como acá, siempre salen las propiedades, únicamente las propiedades propias, no las heredadas. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente, cuando imprimimos un objeto, simplemente te va a listar las propiedades propias. No te lista las heredadas, aquí no te lista el x igual a 2. Aquí pues para listar las propiedades heredadas, pues podrías usar un bucle for in. Aquí es un caso de uso cuando sí podrías usar la enumeración de propiedades. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente estás propagando el objeto mi objeto 2, pero ese objeto en sí mismo no tiene propiedades propias, solo propiedades heredadas. Diferente sería que hiciéramos esto. Objeto.x igual a 3. Entonces ahora sí, esto no va a dar un define, ahora sí va a dar un valor. Guardamos, recargamos y fíjate cómo nos da un 3. Entonces, esto quiero que entiendas desde ahorita, que el spread solo propaga, copia las own properties, no las heredadas. Entonces vamos a cambiar un poquillo de tema de esto de spread y vamos a ver también algo bien interesante que da lugar a muchos, pero muchos errores muy graves. Entonces, en realidad, cuando nosotros usamos el operador spread, como dice la definición por acá, esta que tenemos por acá, toda esta parte, dice, como si estuvieran escrito literalmente los objetos dentro de esas llaves. Esto como si estuviéramos logrando un tipo de interpolación de un objeto a otro. Entonces, esto da problemas porque dice, es como si se hubiera escrito el objeto literalmente dentro de las llaves. Ya vimos por qué. Entonces, hay que tener cuidado, extremo cuidado, con las propiedades que apuntan a objetos. Como nosotros ya sabemos, los objetos son un tipo de dato que se conocen como tipos de datos de referencia. Y vamos a verlo, un repaso, qué es el tipo de referencia. Como ya vimos por acá, vamos a quitar todo esto para no hacer aquí un cochinero. Vamos a limpiar todo esto. Ya vimos todo esto. Si tú quieres, como te digo, lo puedes conservar. Yo no quiero aquí conservar tantos scripts porque después me voy a hacer de muchos scripts. Yo por eso estoy eliminando, pero es tu responsabilidad si tú quieres sacarlos a todos los ejercicios que vamos viendo a un nuevo script. Yo no lo hago para no llenarme tanto de scripts. Pero no te preocupes, Tomos. Yo aunque elimino todo esto, yo ya lo tengo anotado por acá en mi pantalla izquierda que tú no ves y nunca la verás. Entonces esa pantalla izquierda nunca la vas a ver. Entonces vamos a quitar todos estos cochineros. Y acá vamos a quitar esto. Esto lo quitamos. Y acá ponemos esto, lo ponemos por acá. Que englobe todo esto. Y quitamos esto y simplemente dejamos nuestras anotaciones. Quitamos todo este cochinero. Acá ponemos esta otra anotación que ya la vimos. Acá ponemos esto. Damos acá un tipo de espacio. Acá ponemos la otra propiedad, la otra nota. Y aquí ya quedó. Aquí ya va quedando todo bien formateadito. Tenemos dos. En este caso tenemos ya todas las ideas del operador spread. Entonces vamos a quitar todo este cochinero. Y vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a repasar qué son los tipos de referencia. Entonces yo ya tengo la nota por acá. Fíjate. Vamos a empezar con esto. Que ya lo debes de saber porque ya te lo dije. Dice, recuerda. Vamos a limpiar todo esto. Voy a limpiar todo esto. Ya después la leemos. Luego ponemos esto. Todo muy bien. Ponemos aquí esto. Esto es un repaso. Ya deberías de saberlo. Y acá vamos a hacer esto. Dice, recuerda que todos los valores de JavaScript, vamos a poner todos los valores de JavaScript que no son valores primitivos, son objetos. Entonces esto ya lo vimos. Dice, recuerda, todos los valores de JavaScript que no son valores primitivos son objetos. Entonces
Los objetos es todo aquello que no es valor primitivo. Así de fácil. Dice, esto incluye tanto los arrays como las funciones. Entonces, recordemos que aquí al menos en JavaScript, los arrays siguen siendo o son a su vez objetos. Las funciones también ya vimos que son objetos. Y luego dice, además, los objetos son mutables. Vamos a empezar con esto. Además, los objetos son mutables. ¿Qué significa esto? Pues que si tenemos un objeto que se llame mi objeto igual a esto, vamos a ponerle el nombre igual a WebTD. Tenemos acá un valor, vamos a poner un valor primitivo, por ejemplo un entero. Igual en este caso a 9999. Entonces vamos a ver lo que es mutable y no mutable. Nosotros, pues tú ya lo debes de saber porque pues yo asumo que tú ya vienes de otros lenguajes de programación. Mutable pues significa algo que cambia. Y no inmutable o inmutable significa algo que no puede cambiar. Cuando nosotros tenemos un primitivo, por ejemplo un número entero como acá, si nosotros hacemos esto, hacemos esto en este caso, un entero, y hacemos esto, igual a 8 a 7, e imprimimos el 7, y acá imprimimos un entero, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo primero vale 999 y luego 7. Entonces, esto lo que está pasando es que un primitivo no es, ahora sí que es inmutable como tal. No es mutable como tal. Quiere decir que aquí, cuando nosotros hacemos esto, pues pum, creamos 999, lo imprimimos, pero cuando hacemos esto, en realidad, ya no estamos cambiando como tal el valor o la variable un entero, sino que estamos cambiando su valor en sí mismo. Es decir, no estamos cambiando el valor, estamos sobreescribiendo un valor anterior. Aquí, pues no es que un entero sea mutable, sino que más bien estamos cambiando su valor en sí mismo. Los objetos, por otro lado, sí les puedes cambiar sus propiedades más adelante. Saludos.